Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente en esta tarde a la casa de nuestro Dios. Gracias a Dios que nos da la vida, nos da la oportunidad de estar reunidos nuevamente en este lugar, buscando una vez más el poder darle nuestra adoración, el poder alimentarnos de su palabra y pues al mismo tiempo buscamos ponernos a cuentas con nuestro Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a abrir nuestros sinarios en este día, vamos a cantar a nuestro Dios. Vamos a darle la honra y la gloria. Himno, por favor, 150 y en sus sinarios, 150. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Himno número 150, por favor. Si alguno a su lado no tiene himnario, compártale y de esta manera todos entonarán este himno y darán su adoración a Dios. Si en casa no tiene himnario, pues aún en pantalla aparecerá y de esta manera usted también puede cantar a nuestro Dios. 150, por favor. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Dios esta tarde, rogar que Él sea el que nos bendiga, bendiga nuestro servicio, bendiga la predicación de su palabra. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, eres bueno, Señor, con nosotros. Nos das la vida y nos das la oportunidad nuevamente de estar reunidos, oh Dios, en tu casa de adoración, buscando, Señor, el poder
alabarte, Señor, con estos himnos que estamos entonando y pidiéndote, oh Señor, que aún nuestra oración pueda llegar delante de ti como un olor grato. Padre mío, rogamos y pedimos que te reúnas en esta tarde con nosotros. Tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, en cada uno de mis hermanos que está reunido, Señor, para poder en esta tarde ser alimentado de tu palabra. Y rogamos, oh Dios, que prepares nuestra mente, prepares nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros. Oh Dios, utiliza a tu siervo, llénale del poder de tu Espíritu Santo y pedimos, oh Dios, que edifiques a tu amada iglesia. Bendice, Padre mío, las clases infantiles. Rogamos que aún esos pequeñitos salgan aprendiendo en esta tarde de tu palabra y aún, Señor, al igual que nosotros, salgamos siendo oidores y hacedores de tu palabra. Señor, bendice a todos tus siervos en la redondez del mundo que predican la sana doctrina y rogamos, oh Dios, por aquellos pastores, misioneros, evangelistas que probablemente están batallando, Padre mío, con la enfermedad. Pedimos que obres en sus vidas y aún en aquellos creyentes, Padre mío, en cada una de las iglesias locales en la redondez del mundo. Padre, rogamos por nuestro país, por nuestra ciudad, por nuestras autoridades y pedimos, Padre nuestro, que sanes nuestra tierra y prontamente permitas nos reunamos una vez más como lo hicimos anteriormente para alabarte y glorificarte. En Cristo rogamos y pedimos todo esto, mi Señor. Amén. Himno número 139, por favor, ahí en sus sinarios. 139, por favor, ahí en sus sinarios. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Himno número 139, 139, por favor, ahí en sus sinarios. De Jesús el nombre guarda, heredero de la paz, dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesará, suave luz manantial de esperanza, fe y amor, somos bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre esté, que te sirva de broquel, alma débil combatida, hallarás asilo en él, suave luz manantial de esperanza, fe y amor, somos bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, cuyo y sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz manantial de esperanza, fe y amor, somos bien celestial. Es Jesús el Salvador. Tomen asiento, hermanos. Voy a dar tiempo a mi pastor que venga y nos dé la bienvenida en esta tarde y posteriormente, ¿verdad? Seguimos cantando a nuestro Dios para dar aún después lugar
a la predicación. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos a este culto de adoración a nuestro Dios. Qué bueno que usted está aquí. Bienvenido todos los que están en este lugar. Veo al esposo de Nati, bienvenido. Qué bueno que están aquí en este tiempo y pues nos alegra. Y estamos dando la bienvenida a todos aquellos que nos están mirando, nos están escuchando. Pues agradecemos que nos escuchen y como siempre les pedimos pongan toda su atención porque el Señor es omnipresente y está presente en todo lugar donde usted está reunido orando y para escuchar la palabra de Dios. Dios es omnipresente y está allá. Y Él merece la honra y la gloria, el respeto, la reverencia. Muy bien, pues hermanos, oren por las actividades de la iglesia, que Dios nos siga bendiciendo, Dios siga ayudando, bendiga a los maestros, bendiga a los que están colaborando. Y hermanos, pedimos que oren por los enfermos, oren por la hermana Lioba. Ella, hermano, ha estado fiel desde hace 36 años que yo llegué aquí. La encontré en la montaña en Sila y sigue allá en Sila, pero ahora está aquí en Tlapa, está muy enferma y hermanos, oren por ella. Y más enfermos que hay, otros enfermos que están, oren por ellos, hermanos. El otro día la hermana se sentía muy mal y me llamó y me dice, pastor, pues yo le hablo para despedirme porque yo creo que ya me voy a morir. Pero hermanos, oren por ella. A veces nos sentimos así en esas situaciones y oren por su servidor. También gracias por orar porque necesito de la sabiduría y el poder de Dios. Oren, hermanos, por pues la familia del hermano Castillo, la iglesia del hermano Castillo. El hermano ya está en la presencia de Dios, pero pues él es dichoso, él es bienaventurado, pero siempre entendemos lo que pasa en su familia. Hemos pasado por situaciones similares y una iglesia, hermanos, que pues el coro juvenil el día lunes, pues yo lo digo públicamente porque tenga más cuidado, Samuel Ríos hizo un incidente que no fue muy agradable con el coro. Entonces, por favor, los muchachos, los padres, ¿verdad?, que mandan a sus muchachos que si regresan desanimados, anímenles, ¿verdad? Fue un incidente de mal gusto y yo le recomiendo que no lo vuelva a hacer. Él es una visita que no es invitado y tampoco tenemos la recomendación de ningún pastor. Entonces, le pedimos, ¿verdad?, que guarde su distancia. Y pues Dios me los bendiga, hermanos. Si tenemos un anuncio extraordinario, lo dejamos saber enseguida. Bueno, himno número 325, hermanos, 325, por favor. Vamos a abrir nuestros sinarios, cantamos este himno y pues vamos a continuar. Himno número 325, por favor, ahí en sus sinarios. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. 325, por favor, ahí en sus sinarios. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, hasta que Dios te ayudó, ni un momento te dio.
tarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos en la eterna reunión donde no habrá separación ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, pues tomen asiento, hermanos, acomódense ahí en el lugar donde usted está. Yo quiero decir a todos en esta tarde, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Me alegra poder verles aquí y ver en ustedes ese corazón con ese vivo deseo, hermanos, de serle, ¿verdad?, fiel a nuestro Dios. Y nos gozamos, ¿verdad?, en tenerles en esta tarde y ver ese corazón con el deseo de ser fiel a Dios. Hermano Carrasco, bienvenido. Hermana Nati, bienvenidos. Qué bueno que aquí están en esta tarde y nos da gusto verles aquí. Ya, ¿verdad? Yo creo mayoría de los estudiantes también ya están acá y nos alegra verles. Ixel, ya te veo, hija. Bienvenida nuevamente y pues yo no sé quién más, ¿verdad? Está por ahí. Con esto, ¿verdad?, de que todos estamos cubiertos, pues no podemos ver el rostro de todos y cada uno de ustedes, pero pues hermanos, me alegra verles a todos y pues ver ese corazón con ese vivo deseo de ser fiel, ¿verdad?, a nuestro Dios. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Pues vamos a preparar, hermano, nuestro corazón en esta tarde y pues vamos a dar el tiempo a nuestro pastor para que él venga, nos predique y pues prepare, hermano, su corazón. Dígale al Señor, Señor, dame lo que yo requiero, lo que yo necesito en esta tarde. Y pues hermanos, que Dios me los bendiga a todos. Abra su Biblia, hermanos, en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, 21 al 23. Muy bien, vamos a hacer la lectura alternadamente. Y son solamente 3 versículos, el versículo 23, todos juntos. Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Padre bendito que mora en el cielo, le damos gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias porque nos permite estar delante de su presencia. Nos permite, Señor, tener este tiempo de adoración para alabarle, porque solamente usted es digno de toda alabanza. Gracias, Señor. Pedimos su bendición, pedimos su ayuda. Señor, pedimos por nuestros hermanos que están enfermos, que usted ponga su mano de sanidad, solamente diga su palabra, porque usted tiene todo el poder y usted es nuestro sanador. Pedimos, Señor, por su voluntad. Pedimos que bendiga a su pueblo Israel, protéjalo, Señor, de los enemigos que le rodean. Pedimos, Señor, bendiga a la familia de hermano Castillo, a su iglesia. Pedimos por el pastor Kevin Wynn, Señor, que usted le bendiga, le ayude en su recuperación. Y en otros pastores que quizá nosotros no conocemos, no hemos oído, pero que necesitan de su ayuda, oh Dios, porque ¿a quién más tenemos? Solamente a usted. Padre, yo le ruego que
me dé poder del Espíritu Santo, sabiduría de lo alto, para poder predicar su palabra con su autoridad, de modo que podamos tener el fruto, el resultado para lo cual usted envía su palabra. En el nombre de Cristo lo agradecemos, lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muy bien, el Señor Jesucristo, hermanos, nos está diciendo, no todo el que me dice Señor, porque hermanos, todo el mundo dice nuestro Señor, pero una cosa es decir nuestro Señor y otra cosa es obedecer, reconocer su señorío. Hermanos, el Señor Jesucristo es Dios, Él es Señor, y no solamente Señor, Él es Rey de Reyes, Señor de señores. No podemos decir Dios de dioses porque es el único Dios verdadero y todo lo que existe más que el mundo le llama Dios no son dioses. Por eso no podemos decir Dios es el Dios de dioses. No, Dios es el único todopoderoso. Y hermanos, el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es Señor. Nadie puede ser salvo si no confiesa que Jesucristo es el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No se puede ser salvo si no se tiene un reconocimiento y práctica, porque no solamente es de decirle que Él es el Señor. Aquí Él está aclarando, no todo el que me dice Señor, Señor. Algunos de burla, recuerden que la corte de Herodes le burló y le llamaba salve, rey de los judíos. Y se inclinaban a Él, pero de una manera burlona. No lo estaban reconociendo como que Él es el Señor y no lo trataban como el Señor, sino burlonamente. La palabra de Dios dice que los 24 ancianos tiraban sus coronas a los pies del Señor Jesucristo, pero estos burladores del Señor, dice, le hicieron una corona de espina para burlarse de Él. Y le llamaban rey, salve, rey de los judíos. Y hermanos, no tiene mucha diferencia o no hay diferencia cuando alguien, incluyendo nosotros, que le digamos Señor, pero no hacemos lo que Él dice. En esta tarde vamos a ver parte, ¿verdad?, del señorío de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 del versículo 46 al 49. Miren lo que nos dice ahí. ¿Por qué me llamáis Señor? Hermano, esto está diciendo, y ojalá que nosotros tomamos el mensaje personal. Y la pregunta que debe de haber en nosotros, ¿le llamamos Señor? ¿Le llamamos Señor y no hacemos lo que Él dice? ¿No le obedecemos? Él está hablando en términos general. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El Señor Jesucristo nos los está explicando claramente para que nosotros no digamos yo no entendí bien. Él nos da esta ilustración tan clara. El que
oye mi palabra. Y no solamente oír, sino oye y la hace. Le voy a comparar al hombre inteligente. Es de inteligencia. ¿Por qué? Porque está pensando no solamente en su vida, pero está pensando en su familia. Escuchó, hizo. Es semejante al hombre inteligente que cuando hace su casa, la hace sobre la roca. El fundamento es roca. Hermano, y dice que vino los vientos, las lluvias y azotaron con ímpetu, pero no pasó nada, porque estaba edificado sobre la roca. Este es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da con aquel que oye su palabra y la hace. Nunca hemos visto y no se ha visto que cuando viene un viento, viene una tempestad, entonces las rocas anden volando por el aire. Nunca se ha visto. Y lo otro dice, el que oye mi palabra, pero no la hace. Puede oír, pero no la hace. Le voy a comparar, dice, al hombre tonto, que cuando edificó, dice, sobre tierra. La otra historia nos dice sobre arena. Y dice, vino una lluvia, azotó con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Es que no pensó en su familia, no solamente en él, en la familia. Hermano, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si usted es salvo, debe preocuparse por su familia también. No solamente usted. Él dice, cree. Cuando le preguntan al apóstol Pablo, a Silas, al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Todos pueden creer y entonces todos alcanzan la salvación. Hermanos, Filipenses, hablamos entonces de el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué consiste su señorío? En que Él es Señor. Y a un Señor se le obedece. Y no solamente se le llama Señor. Él está diciendo, me llaman Señor. Pero ¿por qué me llaman Señor y no hacen mis mandamientos? No lo cumplen. Mire lo que dice aquí Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 11. Es un pasaje muy conocido, pero yo le recomiendo que lo lea y le va a encontrar este mensaje tan claro. Y dice así, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nada más, hermanos, ¿por qué? Porque él ora y dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se humilla y dice, y a muerte y muerte de cruz. Cuando dice muerte de cruz, es que la muerte en la cruz, la muerte más, diríamos, más humillante, la muerte más dolorosa y también hermanos, la muerte que él va de la cruz, pues es humillante porque, hermanos, tiene que cargar su cruz, donde va a ser crucificado. Dolorosa, colgando en la cruz por clavos. Y luego humillante, ¿por qué, hermanos?
porque se imagina, se están burlando de él. Es vergonzosa porque los crucificaron fuera de la ciudad y dice la palabra de Dios que lo desnudaron, se repartieron sus vestiduras y sobre aquella túnica que era de una sola pieza, se la rifaron. De modo que era vergonzosa. ¿Pero por qué lo hizo, hermanos? Por nosotros. Resultado, es el Salvador del mundo. Y lo que pasa, hermanos, lo que pasó, dice, Él fue exaltado hasta lo sumo, o sea, lo más alto. No hay otro nombre más alto, más sublime que nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, dice aquí, para que en el nombre, imagínense, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto no sucede, no ha sucedido con ningún otro, ni sucederá. Y toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Jesús es Señor, es nuestro Salvador, es Señor. Bien, hermanos, veamos algunos acontecimientos de quienes reconocieron el señorío de Dios. En primer lugar, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 4, que Él es el Señor. Marcos 4, 35 al 41. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echada las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, algunos observaron, pero otros se admiraron. ¿Quién es este? A nadie se le había ocurrido, a la gente no se le había ocurrido que el mar, los vientos, están sujetos y obedecen y reconocen el señorío del Señor Jesucristo. ¿Los vientos obedecen? ¿A quién se le ocurrió antes jamás que está dando un viento bien duro? Ay, viento, te digo que te calles, siéntate, cálmate. A nadie se le va a ocurrir. ¿Por qué? Porque dice, el viento no tiene oídos. ¿De qué tamaño es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? El mar obedece. Pero hermanos, qué sorpresa, porque ellos se dieron cuenta que no era una casualidad, sino que cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, reprendió el mar, reprendió a los vientos, fue evidente que inmediatamente obedecieron y fue una gran calma, bonanza. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se sorprendía, nunca hemos visto esto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Es que el mar y los vientos
reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Lo reconocen. Nicodemo, hermanos, cuando se acerca al Señor Jesucristo y viene de noche, hermanos, él dice, sabemos, porque él observaba. ¿Quién es este que hace esto? Y Nicodemo dice, es que nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. El Señor Jesucristo, uno de sus nombres es Emmanuel, con nosotros Dios. Y Nicodemo dice, no es posible que si Dios no está aquí, pues entonces, pero es que si fueras un simple hombre no podías hacer lo que tú haces. Y lo que tú haces es porque eres Emmanuel, Dios está aquí contigo. Eres Emmanuel, Dios está en ti. Porque ¿a quién le van a obedecer? Y vayamos a Éxodo capítulo 14, versículo 13. 13 y adelante, para que veamos, ¿verdad? ¿En qué se basaba Nicodemo? Y usted y yo que observamos y conocemos la palabra de Dios. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento, recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hermanos, se da cuenta entonces, el pueblo pasó, pero encontramos que Cristo está enseñándonos, manifestando que Él es Dios, porque solamente a Dios le obedece el mar y los vientos. Aquí el Señor reprendió al mar y a los vientos. Y aquí en Éxodo, hermanos, el Señor le manda al viento que sople contra el mar. El viento obedece y entonces el mar se abre. Un maestro trataba de burlarse con unos niños. Tenía una clase de niños. Y ese hombre se estaba burlando de los niños, pero él fue el burlado. Porque él dice, enseñan que el pueblo cruzó el Mar Rojo. El Mar Rojo en ese tiempo tenía tan poca agua que apenas les llegaba a los tobillos para burlarse. Y uno de los niños contesta, ¡hey! ¡Otro milagro! Es más, otro milagro, porque esa agua que le llegaba a los tobillos ahogó los caballos y el ejército de Faraón. Los niños a veces contestan unas cosas más inteligentes y más rápido que los grandes. Ellos contestan y dicen, ¿y usted dónde se queda? ¿Dónde aprendiste esto? ¿Quién te lo enseñó? Pero así, y el maestro quedó sorprendido. ¿Cómo?
Entonces dice, un milagro más. Hermanos, es que el mar y los vientos están sujetos y obedecen, reconocen el señorío de nuestro Dios. Por eso Nicodemo le dice bien claro, si tú no fueras Dios, no harías estas cosas, porque veía en el Señor Jesucristo el Señor. Mateo capítulo 17. Mateo 17. Hermano, cuando leemos Job, cuando leemos otros libros, vamos a ver la grandeza de nuestro Dios. Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27, dice así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en él la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar, echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, abre la boca y hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. ¿No se imagina? Pedro tenía que tirar el anzuelo y el pescadito allí, ¿cómo iba a saber que era el anzuelo de Pedro? Porque obedece todos los peces, todos los animales en el mar, desde más pequeños hasta más grandes, obedecen al señorío de Dios, están sujetos. ¿Cómo sabía? Porque Pedro no era el único que estaba pescando, hermano. El mar de Galilea encuentra muchísimos pescadores, muchos que van con sus anzuelos y con sus redes. Pero este pez, ¿cómo conocía? Este es Pedro. O vete a tal lugar, o cómo, hermano, pero obedeció al señorío y de alguna manera le enseñó, le dirigió y fue obediente y reconoció y tragó el anzuelo ¿de quién? De Pedro. ¿Por qué no lo hizo de otros? Había otros pescadores. Porque está sujeto y obedece el señorío de nuestro Dios. Hermanos, esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo, lo puedo citar solamente, pero hermanos, en el libro de Jonás, hermanos, recuerdan ustedes que Jonás, hermanos, Dios ordenó, y aquí otro acontecimiento único, de que este pez, pero ahora en un gran pez, en Jonás, capítulo 1, el versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sabemos la historia. Jonás fue enviado a predicar a Nínive y trató de esconderse o huir, escapar a Tarsis. Y hermanos, hubo una gran tempestad, igual en la embarcación. Él dice, tírenme al mar porque yo soy el culpable. Él pensó, voy a morir, pero el Señor tenía un pez grande. Un pez grande. Unos dicen que era ballena. La Biblia aquí nos dice un gran pez. Y claro, ese gran pez llegó a ser ballena porque estaba llena su barriga. Se tragó a Jonás. Entonces, como digan, pues está correcto. Cuando se tragó a Jonás, llegó a ser ballena, ¿verdad? Su estómago ya iba lleno. Y entonces, hermanos, obedeció. ¿Se imagina cuántos hombres están ahí? Usted le dice, vas a buscar una persona ahí. ¿Y pero con cuál? Y bueno, usted dice, yo pregunto. Pero uno pregunta ahí.
regularmente andamos preguntando quién es quién y dónde vive fulano y nos dan información. Pero se imagina, hermanos, que este gran pez anduviera preguntando ahí, ¿quién es Jonás? ¿Quién es Jonás? No, hermano, él fue derecho. Se hubiera espantado Jonás que un gran pez hablara. Pero se tragó a Jonás, se lo tragó. Y después sabemos la escritura. ¿Qué cosa hizo ese gran pez? Hermano, fue y lo vomitó a la orilla, en la playa. Y salió Jonás, ahora sí, dice, se fue a predicar a Nínive. Pero ¿qué estamos viendo, hermanos? Que los vientos, la mar, reconocen el señorío, los animales en el mar. Santiago capítulo 2, hermanos, también, ¿quién es el que reconoce el señorío de nuestro Dios? Ahí en el libro de Santiago capítulo 2, el versículo 19, dice así: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿se dan cuenta? Los demonios serán muy demonios, pero tiemblan ante la presencia del Señor Jesucristo. No son tan valientes. Recuerden, hermano, cuando leemos el Nuevo Testamento, los demonios fueron y se arrodillaron y le pidieron clemencia, le pidieron misericordia. Mira, no nos mandes todavía. Ellos saben que están condenados al lago de fuego, pero ellos se humillaron, reconocieron al Señor Jesucristo. Y dice, ¿tú crees? A veces nosotros pensamos que ya hacemos mucho con que reconocemos, es que Señor, Jehová de los ejércitos y Dios de Israel, el Señor Jesucristo. Hermano, pero solamente lo decimos, pero la diferencia dice, no haces lo que yo digo. Y aquí encontramos, hermanos, que los demonios tiemblan ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Reconocen que Él es Señor. Recuerdan que los demonios le pidieron, le suplicaron que los dejara, que se fueran y tomaran posesión de esos puercos. Marcos capítulo 1, tenemos una historia aquí. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues haces bien, pero eso no te hace hacer que no lleves el riesgo que un día el Señor diga, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Miren lo que dice aquí Marcos capítulo 5, 1 al 12. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había estado atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús, mira nomás, cuando vio a Jesús, este demonio que no lo podían sujetar, vivía en los panteones, nadie lo podía sujetar, pero cuando vio a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hermano, los demonios creen y tiemblan. El problema nuestro, que confesamos que Jesús es el Señor y no nos da temblor. Decimos, pues Dios es misericordioso, y deliberadamente cometemos cosas que no se deben cometer, y eso se llama pecado. Deliberadamente. Y sabe, y no le tiene temor, sino que dice,
Ay, Dios es misericordioso. Yo recuerdo hace varios años un joven, bueno, ya era un señor joven, y él estaba planeando un pecado en el futuro. Y dice, yo voy a cometer este pecado y después me arrepiento. Hermano, esto no es tener temor a Dios. Yo voy a cometer, cuidado que cometemos un pecado y sabemos y decimos, después le pido perdón a Dios. Dice el apóstol Pedro, mira, mejor te hubiera habido no haber conocido, que después de haber conocido, te vuelves atrás. Y el apóstol Pedro, hermanos, tenía un lenguaje directo y decía las cosas sin temor. Él era uno que hablaba un lenguaje vulgar, pero entendido. Le sucede, dice, como al perro que se vomita y después de vomitarse empieza a tragar otra vez su vómito. La puerca, después de que la bañaron, ¿a dónde le va a correr la puerca, hermano? No corre y no dice, ay, me cayó tantito lodo y me voy a ¿dónde está una fuente de agua? Me voy a quitar. No, busca donde haya lodo. Y dice, así es el que conoce y deliberadamente hace las cosas. No tiembla, los demonios tiemblan, hermanos. Colosenses capítulo 1. Miren lo que nos dice Colosenses, hermanos, capítulo 1, el versículo 15 al 18. Dice así, Él es la imagen, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, la naturaleza, dice el hombre. Hermano, no hay tal cosa, la naturaleza es la creación de Dios. Todo lo que nuestros ojos ven y lo que aún no vemos es la creación de Dios. El hombre dice la naturaleza. No hay tal cosa, hermano. No viene el viento por naturaleza. Es Dios que manda el viento. Y lo quita, hermanos, porque todavía el viento le obedece. Porque se imagina cómo se divertiría el viento acá, que le está volando la greña, le vuela el tapabocas, le vuela la camisa, le vuela, ¿verdad? Y cuántas manos necesita. Pero el viento obedece el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Los demonios, la creación, hermanos, la creación, encontramos un hecho muy, pero muy particular. Hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si Dios está con nosotros o es con nosotros, no hay nada que esté en contra de nosotros. Por el contrario, hermanos, mira, todo lo que está bajo el señorío del Señor, de Dios, está con nosotros. Mira nada más, algo que se le ocurrió aquí a Josué. Josué capítulo 10, 12 al 14. Hermano, Josué fue a la guerra. Y Dios le había dicho, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que te fueres. Pero le dice, este libro no se apartará de ti, de día y de noche meditarás aquí, para que hagas, hermanos, lo mismo. No se trataba de conocer. Yo creo que muchos conocemos mucha Biblia, pero no se usa correctamente. El apóstol Pablo dice que usa bien la palabra de verdad.
Y le dice, vas a meditar día y noche para que hagas conforme, y entonces todo te va a salir bien. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Hermano, si nosotros hacemos lo que Moisés hizo, el Señor dice, voy a estar contigo. Esa es la regla, la condición del Señor. Y mire, hermanos, Josué toma en serio. Él se le ordena que vaya a pelear contra los enemigos. Y mire lo que pasa. Iban huyendo los enemigos, porque Dios arrojó piedras del cielo y cayeron y murieron muchos. Pero dice aquí, entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hermanos, ¿qué vemos aquí? La creación no solamente está sujeta a la palabra de Dios, sino que la creación obedece al Señor. Y es un hombre, Josué. Hermano, Josué. Nadie antes, dice, nadie se le había ocurrido antes. Pero hermano, Josué, que él creyó que todo lo que dice Génesis, el principio, es verdad. Y entonces él dice, sol detente, luna detente. Hermanos, es interesante. Algunas veces hasta que conocemos algunos usos y costumbres de esos lugares, pero más que nada el lugar y la razón. Yo había visitado estos lugares, pero entonces nos dice, y no todos entendemos o no todos sabemos, pero solamente lo que tenemos que entender es que la creación obedece al señorío de Dios, reconoce. Dice, sol detente en Gabaón. Hermano, el sol se detiene en Gabaón. Estaban los enemigos. La luna, que es el señoría de la noche, estaba en Ajalón. Y más o menos este cuadro, ¿no? Israel está en oscuro. Los enemigos están a la luz. Los enemigos no ven a Israel, pero Israel ve a sus enemigos y les suena. Hermano, ¿no es lo mismo que sucedió cuando hubo tinieblas en Egipto? Había tinieblas para los egipcios, pero había luz para los israelitas. Es lo mismo, ¿verdad? Porque la creación reconoce el señorío. ¿Qué es reconocer el señorío? Obedecer. No solamente saber, obedecer. Pero algo más, hermanos, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Hermanos, uno dice que el diablo no se sujeta. Hermanos, el diablo sabe que reconoce el señorío de nuestro Dios. Mire lo que dice aquí, Mateo capítulo 4, 1 al 11. Ahí encontramos, hermanos, que el Señor Jesús, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días, 40 noches, tuvo hambre, y cuando él tuvo hambre vino el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Satanás le dice, mira, si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo se hizo hombre y en la semejanza de nosotros fue tentado, pero sin pecado. Tenía hambre. Hermanos, si yo tengo hambre y en mis manos está
Decirle a esas piedras que se conviertan en pan, yo lo hago para que yo coma. En el Señor estaba. Pero el Señor dice, mira, escrito está. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, escrito está, no tan solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es más importante, hermanos. No entendemos, no queremos entender, pero aunque no lo entendamos, no quiere decir que no sea la realidad. Es más importante el alimento espiritual que el alimento material. Pero el Señor sabe que necesitamos ambos. Pero Él dice, primero el alimento espiritual. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo espiritual, hermanos. El muñeco que hizo Dios de barro no tenía hambre. Pero cuando recibió lo espiritual, lo que viene de Dios, entonces se levantó y llegó a ser un ser viviente y pudo disfrutar de lo que Dios había preparado. Y dice aquí, no tan solo de pan, y le sigue tentando, hermano, le sigue, pues échate acá y mira, y le sigue diciendo, tírate al fin que sus ángeles te sostendrán, porque no tropiece tu pie con piedra. Hermanos, el diablo es astuto, dice solamente una porción de la escritura, pero no lo dice todo. Por ejemplo, dice, en tus manos te sostendrán, pero cuando vamos al Salmo 91, vamos a encontrar que dice que habla del dragón, que a él pisarás, el dragón es el diablo. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo, versículo 8, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos, el mismo diablo reconoce y está sujeto al señorío de nuestro Dios. Recuerda eso, hermano. Recuerda cuando el Señor le pregunta al diablo, ¿qué andas haciendo, diablo? Y él dice lo que el apóstol Pedro dice, ¿no? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿No te has dado cuenta de mi siervo Job? ¿Y qué dice el diablo, hermanos? Pues mira, le has formado un cerco. Hermanos, el diablo sabe que usted y yo y cada persona que está en Cristo Jesús bajo su sombra, el Señor le tiene un cerco y el diablo no lo puede pasar. Anda como allí tentando, ven. Pero Dios tiene un cerco. No, dice, pues dame chancito. Pero hermanos, Dios tiene un cerco y el diablo reconoce. Y el Señor le dice, vete. ¿Y qué hizo el diablo, hermanos? Se fue, porque el diablo reconoce que Jesús es el Señor. El Señor le está diciendo, mira, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El diablo sabe que Dios es su Dios, es el único Dios. Toda lengua en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Dónde está? ¿Qué es debajo de la tierra? El infierno. Confiesa y dice, confesarán que Jesús es el Señor. Y sabe una cosa, hermanos, el único que debiera reconocer el señorío de Dios es el hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre fue hecho con las manos de Dios a la imagen y a la semejanza de Dios. Hermanos, solamente el hombre, hubo un acuerdo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hermanos, si eso entendiéramos,
que somos la creación perfecta o más mejor, ¿verdad? Con excelencia, que Dios usó sus propias manos y tomó un modelo. Él no dijo estrellas como aquellas, no había más. Pero Él sí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Tomó el modelo. ¿Y cuál es el modelo de usted y mío, hermanos? El modelo de nuestro Dios. El hombre dirigido por Satanás, cegado por Satanás, dice, la naturaleza. ¿Cuál naturaleza, verdad? Bueno, sí, la naturaleza pecaminosa. Pero, hermanos, no es que naturalmente nació, pero Dios nos hizo al hombre. Hermanos, el hombre es el único que no se sujeta. Miren lo que dice ahí Jeremías 5:22. Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán, bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Bueno, al hombre está diciendo, a mí no me temes. Pues sí, cuando encontramos, hermanos, que el mandamiento, la palabra de Dios, mira ahí en Jeremías capítulo 6, el versículo 16. Y quizá en nuestra actitud estamos haciendo lo mismo que esta gente, este pueblo. Dice, así dijo Jehová. Estoy leyendo Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermanos, hay bendiciones, el bienestar, le conviene a quien le está diciendo, busque las sendas antiguas y ande por él, pregunte y ande por él. Y el resultado de buscar y andar en las sendas antiguas, y que en la senda más antigua es el Señor, el Eterno. Y dice, andad por él, hallaréis descanso para vuestra alma. Mas, ¿qué dijeron? Mas ellos dijeron, no andaremos. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? No haces. Hermanos, hemos visto unos ejemplos. No es todo, pero unos ejemplos. Quienes reconocen que Dios es el Señor. Y basta una sola vez con decir, mar enmudece. Una sola vez. Vete de mí, Satanás. Y se va. ¿Y qué dice aquí, hermano? El único, el hombre, nosotros, que debiéramos tener más gratitud, porque Dios nos hizo a su imagen y a nuestra semejanza, a su semejanza, y ha venido a morir por el hombre. No ha venido a morir por la luna, por las estrellas, por los animales. ¿Se acuerda que escuchó? Yo no sé si todos escucharon, pero yo escuché al principio, hay que cuidar bien a los perros, porque cuando nos muéramos el perro nos va a cruzar el río. Eso es mentira, no habla de ningún río. Y algunos se la están creyendo porque ya hay muchos perros en las casas, ¿verdad? El Señor no vino a morir por los perros, no vino a morir por los gatos, no vino a morir por los animales, vino a morir por el hombre. Y ahí está la base. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios. Y siempre hacemos estas invitaciones. Usted que ha escuchado, en el lugar que se encuentre, no puede haber salvación si no reconoce a Jesucristo que es el Señor. Y si reconoce que Jesús es el Señor, no solamente lo va a confesar, sino lo va a hacer, a obedecer.
Él es el Señor, yo me someto y lo recibo como mi único Salvador, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y como cristianos, hijos de Dios, el reconocer el señorío de nuestro Dios, que es obedecer, vamos allá, dice paz para nuestras almas, descanso. Vamos a orar en esta tarde. Y ahí donde se encuentre, si usted tiene que decirle, Señor, yo necesito ser salvo, quiero ser salvo, te recibo como mi único Salvador y reconozco que eres el Señor. Como cristianos, toque algo de invitación, no vamos a tardar, pero si necesita venir a hacer un altar, doblar su rodilla, es buena oportunidad para doblar su rodilla, porque en aquel día se va a doblar la rodilla para gloria del Padre, pero no para salvación. Y ahora es para salvación, para pedirle, Señor, sálvame, sálvame. Decirle, Señor, gracias, yo necesitaba escuchar este mensaje. Yo necesito, Señor, perdóname, yo necesito reconocer que eres el Señor. ¿Y cómo? Obedeciendo. Señor, le damos gracias por su palabra. Su palabra es verdad. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, mi Dios, porque vemos con claridad. La mar no tiene oídos, por lo menos no se los vemos. El viento no le vemos si tiene oídos, ojos. Si tienen voluntad, pero obedecen y reconocen que Jesús es el Señor. Señor, perdónenos. Y si alguno de mis hermanos, a unos que nos escuchan, nos ven, está diciendo, Señor, perdóname, porque yo he entendido que debo obedecer y no he obedecido. Escuche cada oración, mi Señor, se lo ruego. Padre, que todos podamos salir contentos con buenas decisiones, de decidir en nuestro corazón, si tú mandas, yo obedezco, porque es para mi bien. En el nombre de Cristo lo pedimos, lo agradecemos. Amén. Bueno, vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a cantar un himno para terminar nuestro servicio en esta tarde. Himno número 294, por favor, ahí en sus sinarios, 294. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor. Himno número 294, por favor, 240, ahí en sus sinarios. De mi tierno Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Triste condición del impío corazón me salvó de perdición mi Jesús. Del pecado el perdón, de la ruina salvación. Por tristeza
precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. En el mundo al vagar, solitario sin hogar, no sabía qué dulce paz da Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a su verdad, de lo inmundo a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Hechos fuertes en virtud de su perenal salud, y nos da de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó. De su vida me dotó mi Jesús. Gracias por haber estado en este servicio de predicación. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. Sea puntual y aquí le esperamos. Dios me los bendiga a todos.